Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo, ¿qué hace usted con esas cadenas que parece Kunta Kinte? ¿Qué ha decidido la agencia tributaria con los pobres españoles que todavía no se han ido de España? Porque vamos, da usted penita, ¿eh? O sea, no sé si parece un alma en pena como la de Scrooge en Canción de Navidad o Kunta Kinte o qué, pero vamos, esto ya es excesivo, ¿eh? Buenas noches, don César. Me estoy riendo porque ya han pasado algunas horas desde que conocí el enésimo hachazo que nos prepara la agencia tributaria. Bueno, en este caso el Ministerio de la Seguridad Social, aunque son básicamente lo mismo a los autónomos. Llevo toda la noche pensando que realmente ya era rico y no lo sabía, don César. Fíjese qué cosas. Sí. He estado mirando ahí un rato en la cuenta bancaria y tal, no me convencía. Luego he ido al armario, tampoco he terminado de verlo. He bajado al garaje. Digo, pero si el coche que tengo tampoco es tan bueno. Luego he ido al colegio público, después fui al médico público también. Digo, madre mía, los ricos, ¿cómo estamos, don César? No nos lo creemos, de verdad. Somos ricos los autónomos españoles. Que sepan ustedes que somos ricos, todos los autónomos, absolutamente todos. Según Pepe Álvarez, el sindicalista come gambas de Comisiones Obreras, el secretario general, ganamos mucho dinero. Los autónomos es absolutamente intolerable. De hecho, bueno, uno le pregunta a un estadounidense, le pregunta a un británico, le pregunta a un francés que quiénes son los que más dinero tienen y dicen, pues ahora mismo Elon Musk, Larry Ellison y los autónomos españoles con total seguridad, ¿no? Bueno, pues aunque nos lo tomemos así, la verdad es que es tremendo. 3,4 millones de trabajadores por cuenta propia, que son héroes, y podemos decirlo con todas las letras, en España siguen siendo héroes, que todos los días se levantan para trabajar, estén enfermos ellos, sus familiares, todos los días y fiestas de guardar. Y el gobierno de España pues ha decidido plantear una subida a las cuotas de entre un 4 y un 35% respecto a... Es una vergüenza, es una vergüenza. Yo estuve viendo ayer la tabla y realmente se me caía la cara de vergüenza. Y que no se queje nadie, porque encima el mensaje es cállense, porque ustedes ganan mucho dinero y además son sus propios jefes, con lo cual no tienen que aguantar a nadie. Claro, además claro. Todo son ventajas. Exactamente. Y lo que es fantástico es lo de ganan mucho dinero. Sí. Que esto es algo que forma parte de la naturaleza española. Es decir, cuando de pronto a alguien lo roban, pero de la manera más miserable, pues eso es que tendrá dinero. Ya está. Miren, la media ahora mismo en España es difícil, ¿de acuerdo? Porque, claro, hay que decir que hay autónomos que evidentemente pues no declaran todo lo que ganan. Evidentemente cuando les pillan, pues la agencia tributaria, desde luego, que se ensaña todo lo que se tiene que ensañar y mucho más. Pero aproximadamente el rendimiento medio, es decir, ingresos menos gastos, es de unos 750 euros al mes. 750 euros al mes. Con rendimiento neto, todo lo que sacas al final y jugándote y bueno, pues si con eso puede vivir un autónomo, yo no sé cómo no lo hace el ministro de Economía, ¿eh? Estamos hablando de lo normal de un autónomo es que se haga autónomo con muy poquitos ingresos y que, insisto, una vez le descuentan los gastos, tengan esa cantidad media. No es una cifra oficial, es una cifra oficiosa, pero insisto, es importante diferenciar entre lo que se factura y lo que se cobra, porque para ganar unos 1.000 euros netos al mes hay que facturar 2.200, ¿eh? Para ganar 1.000 euros netos al mes hay que facturar alrededor de 2.200 euros, teniendo en cuenta impuestos y otros gastos.
Con lo cual, la cifra es tremenda, ¿no? Bueno, pues prepárense todos. Y vuelvo a decirle lo mismo. ¿Quién vive con 1.000 euros al mes? ¿Y quién es capaz de facturar 2.200 euros al mes siendo autónomo? Que es muy complicado. O sea, que esto es muy complicado, señores. Y sobre todo el riesgo que tienen. No sabes el mes que viene lo que vas a cobrar. Entonces el gobierno dice, vamos a ver, tenemos un agujero en la seguridad social. Necesitamos todos los años 50.000 millones de euros para tapar el agujero. Dice, bueno, de momento vamos a esquilmar un poquito más a los autónomos. Dice, bueno, pero ¿cuánto? ¿Qué le vas a subir las cuotas? ¿Un 4, un 5%? No. Miren, a los que menos ganan, a los que, bueno, sus ingresos no alcanzan el salario mínimo interprofesional, muchos de ellos ni siquiera se dan de alta a la seguridad social, porque la propia seguridad social dice, mira, no te des de alta porque ni siquiera alcanzas el salario mínimo interprofesional. Bueno, pues el que haya obrado de buena fe y esté dado de alta en este sistema cobrando menos del salario mínimo interprofesional. Yo he estado en esa situación y cuando me fui a Málaga, lo he contado en una ocasión, estaba en esa situación, fui al INEM y me dijeron que no me diera de alta de autónomos, que cobrara en negro. Digo, muy bien, digo, estupendo, estos son los consejos que me dan ustedes, bien. Bueno, pues los que lo estén haciendo bien, insisto, a esto se les sube entre un 7 y un 9% la cuota. Entre un 7 y un 9%. Al que no alcanza el salario mínimo. Y luego a partir de ahí, por tramos, hasta un incremento del 35%. Para la cuota mínima mensual, un 35%. Alguno dirá, bueno, claro, es que en España, con respecto a Europa, los autónomos pagan menos. Falso también. España es uno de los países que más recauda por este concepto, por las cotizaciones sociales a los autónomos. Solo superados por los estonios y por los de República Checa. Y muy por encima del promedio europeo. El promedio europeo estaría en un 18% aproximadamente y en España roza el 26%. Miren, el autónomo es un héroe en España y si encima tiene hijos, es heterosexual, es varón, le gusta la carne y cuestiona la conveniencia de la Alianza Atlántica, entonces pasa a ser el enemigo público número 1. Luego habrá quien se extrañe de que el que pueda se vaya. El que pueda se vaya. ¿Cómo será la cosa que el gobierno dice, bueno, como yo no voy a castigar a los pensionistas, que son 9, 10 millones, voy a saquear a los autónomos, que son 3,4 millones? Insisto, 3,4 millones autónomos que no trabajan en negro. Porque a quien se castiga no es a los que están trabajando en negro, sino a los que están trabajando en A. A los que pagamos las cotizaciones sociales, aunque no trabajemos. Miren, yo, en mi caso, es que además puedo hablar de mí, no hace falta que hable de otros. Yo cuando, a lo largo del año, últimamente no, pero cuando a lo largo del año, algún mes, no trabajaba porque estaba de vacaciones y tenía trabajo cero, yo pensé, bueno, lo normal es que ese mes no pago la cuota de autónomo, si no está trabajando, me doy de baja en el sistema y me doy de alta. Eso lo considera la Seguridad Social un fraude. Entonces yo me voy de vacaciones con mi dinero, no ingreso nada el mes correspondiente y encima le pago la cotización social a Seguridad Social. ¿Que me pagan una factura con IVA? ¿Que todavía no me han hecho el ingreso? Bueno, tú de momento se lo vas dando a Hacienda. Dice, no, es que ahora Hacienda lo permite. No, porque te abren una inspección automática. E insisto, si además te gusta la carne, eres varón, tienes un programa de radio y todos los días estás denunciando las verdades del barquero, entonces eres el enemigo público número 1. Absolutamente. ¿Saben lo que se fomenta con esto? Que la gente defraude. Y cuanto más vas apretando la soga, más gente defrauda. Y llega un momento en el que los que están fuera del sistema son más que los que están dentro. Y entonces pasas a tener un problema grave de ingresos, que ya no puedes solucionar. A no ser que hagas una amnistía fiscal a tus amiguetes, no me quiero acordar de nadie, don Cristóbal. Haces una amnistía fiscal a tus amiguetes, pero a los autónomos les sigues metiendo la mano en la cartera. Señores, ¿qué hay mejor para un gobierno que un trabajador que se busca la vida él solo, que crea, en algunos casos incluso crea empleo? ¿Qué hay mejor que esto? ¿Qué hay mejor muestra de la salud de una economía que haya gente que se levante por la mañana y que diga, venga, voy a emprender? ¿No? Pues no, lo que quieren es gente que cobre la renta básica. Eso sí, les gusta mucho y se jactan de ello en el gobierno de España. Luego, además, porque esta es otra cuestión de extraordinaria gravedad, muchísimos de estos autónomos proceden de la etapa de Zapatero y de la etapa de Rajoy. Es decir, fue gente que perdió el empleo por millones. Ese gran canalla que se llamaba Cristóbal Montoro envió a la calle a más de 2 millones de personas.
Y precisamente porque mandó a la calle a más de 2 millones de personas, esa pobre gente que eran empleados por cuenta ajena, no les quedó más remedio para no morirse de hambre, ni ellos ni sus familias, que convertirse en autónomos. Había Y un vendedor de esto es lo que tomates les en viene. lata que decía que eso estaba bien porque además se iban del país, Sí, algunos sí. de ellos. Bueno, yo recuerdo el vendedor de tomates, como usted lo llama, o el En lata, comprador de lencería fina. O sea, todo depende de cómo quiera uno definirlo. Que en cierta ocasión, y para gran sorpresa mía, yo le pregunté cuál era la solución que veía para el desempleo en España. Y entonces me dijo que se marcharan 2 millones de españoles al extranjero. Y Sí. yo me quedé tan absolutamente pasmado que es que durante unos segundos no supe reaccionar. Sí, los cálculos los tenía bien hechos porque son esos 2 millones de los que hablaba usted que en lugar de irse al extranjero lo que hicieron fue intentar buscarse la vida como trabajadores autónomos. Sí. Claro, sí, Y los así cálculos, les ha ido a los esta pobres. gente los cálculos los hacen bien, sobre todo a la hora de meter la mano en el bolsillo de los demás. Sí. Claro. Sí. Bueno, pues ya saben ustedes de qué se estaba riendo Sánchez ayer en Egipto. Se estaba riendo de todos nosotros. Se está riendo de todos nosotros, se ríe de todo el mundo. Porque tremendo Bueno, lo de Sánchez. yo creo que lo de además Sánchez. estaba encantado porque, Le gustó. vamos a ver, cada vez Eran que... nervios más intenso placer. Era un poco Exactamente. sadomasoquista, Sí, ¿no? Quizás. sí. Yo creo que más sádico hacia los demás que masoquista hacia él, pero verdaderamente, claro, porque cada vez que dicen, es que este está fuera, no le conoce nadie, nadie le quiere, es un apestado. Va Bill Gates y le da un premio. Es que no le sacan en ningún sitio, ahí le saca la CNN en Estados Unidos. Es que no le llaman a ningún sitio a firmar el plan de paz de Gaza. Claro, o sea, es que vamos... Siempre le ponen lejos, pero en esta ocasión, pues claro, la mayor parte del personal que ha estado viendo esas imágenes que han dado la vuelta al mundo se han enterado de cómo es Pedro Sánchez cuando hace referencia a Trump, a Pedro. Fíjense, si tienen ocasión de volver a ver las imágenes, porque además normalmente cuando uno accede a las redes para ver ese vídeo que procede de agencias, el vídeo de Trump llamándole la atención a Sánchez, normalmente viene precedido de otro momento que es cuando se dan la mano, antes de que se produzca esa foto, ¿no? Cuando se produce ese pasamanos, ¿no? O besamanos, porque a alguno le faltó poco para besar la mano. No, pues en ese momento Trump bromea con Sánchez. O sea, bromea y además los dos se ven cómodos, porque es que, vamos a ver, hay que tener muy claro que los políticos, más allá de todo, son actores. Esto lo tenemos que tener claro. Algunos profesionales, como Zelensky, y otros, pues, más empresarios que actores. Pero claro, en ese momento hay una cierta complicidad. Luego, Trump no llama a Sánchez por su nombre. Dice, ¿dónde está España? ¿Verdad? Que iba sobrado, Trump. Iba sobrado. Si hubiera sido Obama, hubiera cogido el micro y se hubiera puesto a andar, como le gustaba hacer a Barack Obama, pero Trump es más de apoyarse en el atril. Y entonces es cuando le hace referencia, ¿dónde está España? ¿Dónde está España? ¿Qué pasa? ¿Vais a ajustar ya el gasto de defensa en relación con el PIB y tal? Bueno, nos acercaremos, pero hacéis un trabajo fantástico. Hacéis un trabajo fantástico. Y ya está. Y logras la foto, Sánchez encantado, porque está y al mismo tiempo defiende que está en contra, que esto es maravilloso, está siempre dentro de todo, estás en todos los proyectos de la Alianza Atlántica, te bajas los pantalones el primero, cedes el primero de todo, y luego dicen, no, yo es que me opongo. Y luego diría María Jesús Montero. Me opongo. Y luego, aparte de eso, pues efectivamente, aparte de que eres una marioneta y un lacayo y eres de lo más servil que se pueda imaginar, aparte de eso vas sacando pecho de que tú diriges la política antitrumpista. En el mundo. O sea, es algo verdaderamente notable. Bueno, al final se produjo la firma, firmó Trump, lo enseñó como cuando firmas las órdenes ejecutivas en esa imagen tan característica. Luego lo firmó el egipcio, Al-Sisi. Luego el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani. Y luego el presidente de Turquía, Erdogan, que fueron los que participaron en la mediación de las negociaciones entre Hamas e Israel. Como ya adelantamos ayer, Netanyahu no fue, tampoco fue ningún líder iraní. Hay otro momento que también ilustra muy bien cuál es el enfoque de todo esto, ¿no? Que es cuando Trump recibe al jeque de Emiratos Árabes Unidos, al jeque Mansur bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, sonriendo los dos, posando para la foto, y entonces Trump le señala al jeque y dice, este tiene mucho dinero, este va a poner aquí dinero ilimitado, ¿no? Risas, ¿no? Yo de verdad que esto se esté haciendo como si fuera la película El Show de Truman,
sobre los cadáveres de las mujeres, de los niños y de los hombres también, que están todavía bajo los escombros, me parece absolutamente inaudito. Es que es profundamente diabólico. Verdaderamente es muy inmoral, ¿eh? Es diabólico. Y desde luego, Trump en Sharm el Sheikh estuvo, pero vamos, o sea, lo mismo bromeaba con Sánchez, que zarandeaba a Macron, que le dice a Starmer que se acerque y luego no le deja hablar. Luego no le deja hablar, le toma el pelo, como diciendo, aquí el que mando soy yo. Sí. Aquí el que mando soy yo y vosotros sois una panda de pringaos. Que a ver si os dais cuenta de qué es lo que sois, pringaos. Iba a comentar ahora esa imagen, es también muy significativa porque él cuando llama a Starmer lo hace precisamente para que quede claro que Starmer tiene que estar a su servicio. Claro. Igual que a Macron no se sueltan ninguno de los dos la mano y están ahí apretándose como dos tipos, ¿no? Que se encuentran en la salida de un bar, ¿no? Y todo eso, evidentemente, Trump lo hace, bueno, pues muy cómodo, lo hace bien y no hay quien le gane en ese aspecto, en ese contexto, ¿no? Se le ve a Meloni también detrás, que yo creo que fue un error ponerla detrás porque todo el rato se le ve riéndose como diciendo que le está tomando el pelo a todos, ¿no? Y evidentemente es que era así, ¿no? Algunos que pensaban incluso que las imágenes eran fake, de la estracanada que fue todo el proceso, ¿no? ¿Qué está pasando en Gaza? O sea, Meloni, además la pones detrás para que no la vea nadie, porque... Sí, de hecho, ¿no? Vamos, se le ve en un plano y luego ya en otros planos no, y había gente que decía, la han borrado con inteligencia artificial. Digo, no, hombre, si es que la pobrecilla... Es que es pequeñita, o sea... Claro, es más fácil saltarla que rodearla, entonces, claro, es complicado, ¿no? Bien, ¿qué está pasando en Gaza? Porque ahora todas estas son las imágenes, nos están diciendo que se están liberando rehenes, hay una campaña muy potente en redes sociales para exponer cómo Hamás es absolutamente misógino y ha asesinado a todas las mujeres que ha podido y que las rehenes asesinadas, y aparece un cartel con las mujeres asesinadas. Yo tengo una pregunta, a ver si alguien me la sabe contestar, ¿no? ¿Dónde están las mujeres y los niños que están detenidos o que estaban detenidos en las cárceles israelíes sin estar acusadas de nada y sin tener ningún proceso judicial en marcha, que pertenecen y pertenecían, no quiero hablar solo en pasado, quiero creer que se puede hablar en presente, que pertenecen al grupo, a los más de 2 millares, según las cifras oficiales, alrededor de 2 millares de presos palestinos que se van a liberar dentro de este proceso de paz. En el autobús, primero, el cual hemos visto todas las imágenes donde bajan un montón de hombres allí, además, pues entre la marabunta es difícil atisbar. Yo he estado viendo las imágenes durante mucho rato, no hay ninguna mujer. Ayer, por la tarde-noche, vimos la imagen de un adolescente, el pobre que además tiene algún tipo de grado de autismo, con lo cual hemos visto también, ¿no?, que ha habido jóvenes, incluso con discapacidades manifiestas, que han estado en esas cárceles. ¿Dónde están esas mujeres? Es decir, los mismos que defienden, con toda razón, los derechos de las mujeres, etcétera, etcétera, que además insisten en que en todo conflicto bélico las mujeres, y en este caso sí, hay que decirlo con todas las letras, son las más perjudicadas porque son las que caen como moscas, evidentemente es así, igual que los niños, ¿no? Es así, las guerras es así. Bien, ¿y qué pasa con el lado palestino? O sea, no me vale el argumento ese de que todos son terroristas y que además todos son Hamás, porque ahora viene otra segunda parte. La semana pasada lo apuntábamos. Decíamos, cuidado porque Israel puede seguir operando y puede seguir operando de forma proxy en Gaza. Mucha gente no entendía hasta qué punto estábamos hablando de esto. Vamos a explicarlo hoy porque ya se ha iniciado la campaña, ¿no? Ayer yo estuve aquí contando que, bueno, pues el ejército israelí ha seguido realizando determinadas incursiones y que se atacó un hospital. Ahora mismo acaba de salir por las agencias que han muerto 5 palestinos en ataques del ejército de Israel cuando estaban en los escombros de sus casas intentando buscar algo que no se hubiera destruido. Una fotografía, algún enser, pues entiendo que a lo mejor si alguien tenía algo de dinero o alguna joya, entonces estaban allí intentando sacarlo adentro. Entonces, ¿qué ha pasado? Los israelíes han mandado unos drones y los han fusilado, los han asesinado ahí. ¿No? Bien. Alguno dirá, bueno, estos son las fuentes de Hamás y diarios palestinos que están lanzando estas informaciones. No, el ejército israelí ha asumido que esto es cierto y que las ha matado por cruzar la línea amarilla. Ya no hay línea roja. Ahora lo que hay es una línea amarilla. Dice, no, estas personas han cruzado la línea amarilla, por lo tanto las podemos asesinar, las podemos ejecutar, como dicen ellos. Todo aquel, ha dicho el ejército israelí, que cruce la línea amarilla, cualquiera, aunque sea residente y tenga que ir a intentar ver lo que ha sucedido en su hogar, todo aquel que se acerque a esta línea amarilla, ya es que se acerque, no que la cruce,
o que se acerque a las fuerzas militares israelíes desplegadas en el área, podrán ser atacadas. No decíamos que se iba a retirar el ejército de Israel. Evidentemente el ejército israelí no se ha retirado. Bueno, y no se va a retirar. O sea, yo creo que hay que ser muy ingenuo para creerse eso. Vamos. No se va a retirar. De hecho, Netanyahu en ningún momento ha dicho que se vaya a retirar. ¿Qué sucede el día después? Esta mañana me voy a prensa israelí a ver cómo están tratando esto, y entonces nos dicen que Hamás está matando personas en función de un vídeo que se ha visto, que ha circulado por las redes sociales y que muestra a varios hombres armados enmascarados, algunos de ellos con las características cintas verdes en la cabeza, que son muy parecidas a las que lleva Hamás. A lo mejor son exactamente iguales, pero bueno, disparando con ametralladoras al menos a 7 hombres después de obligarlos a arrodillarse en la calle. Entonces, las publicaciones en redes sociales identificaban el vídeo como filmado en Gaza el lunes, mientras allí los que estaban alrededor, los civiles que estaban alrededor, pues gritaban Alá Akbar. Bien. ¿Por qué estos vídeos se están promocionando en las redes sociales? Porque hay campañas de pago que se están promocionando en las redes sociales. Redes sociales, no olvidemos, controladas por las tecnológicas norteamericanas. Antes a lo mejor podía decir alguno, no, es que TikTok resulta que tiene propiedad parcial china. No, ahora es de Larry Ellison. Estamos hablando de redes sociales controladas por tecnológicas norteamericanas que además están a partir un piñón con la inteligencia norteamericana e israelí. En el caso de Ellison es que trabaja para Israel, lo ha dicho él mismo. Bien, pues se va uno al Jerusalem Post y nos cuenta que muy debilitado por las fuerzas de defensa de Israel durante la guerra, Hamás ha ido enviando gradualmente a sus miembros de vuelta a las calles de Gaza desde que comenzó el alto el fuego el viernes, realizando algunas operaciones militares. Bueno, y nos cuentan... Dígame. Concluya y voy a hacer un comentario al respecto. Bien, y nos cuentan que, como el plan de Trump prevé que Hamás pierda el poder en una Gaza desmilitarizada, Gaza se va a convertir a partir de ahora en una situación, en un territorio de guerra civil, en el cual Hamás se vaya enfrentando a una serie de clanes palestinos que están en contra de Hamás. Clanes palestinos que están siendo armados por el ejército israelí, que el propio Netanyahu ha admitido que están armados por el ejército israelí. El clan de Abu Shabab, que es el clan de Rafah, que está liderado por este tipo, por Yasser Abu Shabab, que son unos 300 miembros que operan en el este de Rafah, muy cerca de la frontera con Egipto, y que tienen rifles Kalashnikov que Israel le ha dado y que previamente había sustraído a Hamás. Es decir, los Kalashnikov de Hamás, interceptados por el ejército israelí, están ahora en manos de uno de los clanes para iniciar un proceso de guerra civil, permitiendo que el grupo sea quien controle convoys de ayuda humanitaria, permitiendo los correspondientes saqueos. Y así puedes decir que los palestinos están saqueando la ayuda humanitaria. Otra, la milicia de Hossam al-Astal. Estos ni siquiera ocultan que reciben respaldo israelí. Tienen alimentos, agua de marcas israelíes. Carlos Sánchez lo explicaba muy bien en un post esta mañana. Y luego chalecos tácticos directamente de empresas israelíes. Electricidad suministrada por Israel. Y además dicen, no, si es que nosotros también recibimos dinero de Estados Unidos, de Europa y de otros estados árabes. Y luego tenemos a otro, que es quizás el que se ha hecho más famoso junto con el de Shabab esta mañana, sobre todo en medios de Oriente Medio, Oriente Próximo, que es el clan Dokhmush, que estos están en la ciudad de Gaza en sí. Y esta es una de las familias más poderosas e influyentes. Y estos tienen armamento pesado, y estos se han enfrentado con Hamás. Y estos han sido contactados por el Shin Bet, por la inteligencia interior israelí, por la interior, no por la exterior, para reclutarlos pues como servicios de seguridad de control local. Esto lo cuenta la prensa israelí. ¿A cambio de qué? A cambio de entregarle también una parte de la distribución de la ayuda humanitaria. Y a cambio de que forme milicias armadas para montar una guerra civil en áreas como el campamento de Shati. Por eso Trump ayer dice, no, si nosotros le vamos a dejar a Hamás que gobierne la franja todavía durante un periodo determinado. Y luego, si no son capaces de establecer ahí... Claro, ya entramos y ponemos... Exactamente. Esa es la gran clave que lo explica todo. Dígame. Que ya nos ocuparemos nosotros de que no sean capaces. Pero hay un factor aquí que desde luego es llamativo. El ejército de Israel se supone, el quinto ejército del mundo, lo cual para un país tan pequeñito y con tan poca población no deja de ser algo muy desproporcionado. Tiene incluso armamento nuclear, tiene un armamento convencional sofisticadísimo. Y en 2 años de machacar ese territorio
no han conseguido acabar con Hamás y Hamás les ha causado 20.000 bajas entre muertos y heridos? O sea, yo quisiera que esto me lo explique alguien, porque la conclusión a la que llegas en una situación así es que el ejército de Israel es un bluff. O sea, mucho se hablaba de que iban a acabar con todo y vamos, en unos días inundan los túneles con agua del Mediterráneo, que fue una de las tonterías que más se oyó al principio de la guerra. Túneles cuyas imágenes estaban hechas con inteligencia artificial. Exactamente, en 3D y que eran falsas. Exactamente, sí. No va a quedar nadie de Hamás, etcétera, etcétera. Pero bueno, y en 2 años hay tíos de Hamás todavía combatiendo. ¿Pero qué birria de ejército es esto? O sea, es que claro, no estamos hablando de la Guardia Civil y no quiero ofender a nadie. Pero claro, me dicen, no, es que claro, ahí han metido a la Guardia Civil y claro, la Guardia Civil con los medios que tiene, lo que le ha quitado Marlaska y tal, llevan 2 años pegando tiros en Gaza y no consiguen acabar con esa gente. Pero si no han dejado un edificio entero. Si lo han bombardeado han tirado el equivalente a 8 bombas atómicas, que se dice pronto. Han matado a más de 60.000 personas, eso sí, en su inmensa mayoría civiles indefensos y cerca de la mitad niños. Cuidado con el número de víctimas, don César, que hay un estudio de The Lancet que habla de mucho más, sí, habla efectivamente. Prácticamente 10 veces, ¿eh? Yo no lo conocía, sí. Lo he estado revisando esta mañana y que es un estudio que además se podría utilizar. Bueno, es un estudio muy similar a los cálculos realizados en la guerra de Irak o en la guerra de Afganistán. Sí. Y aquí se habla de casi, 680. Medio millón, ¿no? 600 y pico mil, efectivamente. Sí. Todavía más a mi favor. Uh-huh. Es decir, esta gente ha demostrado que tiene una capacidad omnímoda para matar a civiles indefensos y para destruir zonas civiles sin armamento. Pero luego para enfrentarte con una milicia, porque jamás no es un ejército, o sea, es una milicia. Esos son guerrilleros. Resulta que después de 2 años de todas esas muertes, de las bajas que tú tienes y de aplastar aquello y dejarlo como la palma de la mano, no has acabado con ellos. Pero vamos a ver, ¿pero qué caca de ejército tiene el Estado de Israel? Y permítanme que sea así de grosero. Es decir, empleando todo eso y en 2 años no has acabado con ellos. No sé que tu objetivo no sea acabar con Hamás, sino destruir Gaza y generar una situación. Eso no cabe la menor duda de que lo han hecho. Claro. Pero también con un coste de bajas que no tiene ningún sentido. Alguno dirá, bueno, pero ¿los de Hamás cuántos son? ¿No? Es un poco difícil de saber, pero si cogemos el dato de los informes y cobertura internacional, el dato FETEN atlantista, occidental, vamos a decirlo así, que también respaldan los medios israelíes, estaríamos hablando en el mejor de los casos, justo antes del 7O, ¿de acuerdo? De unos entre 20.000 y 25.000. Si estamos diciendo que oficialmente, esa cifra la dan también por bueno los israelíes, habrían muerto 70.000 palestinos, es que las propias cifras lo dicen todo. Las propias cifras lo dicen todo. Luego, la cúpula de Hamás vive en Qatar, no está en Gaza. Pero la cúpula de Hamás no vive en Qatar ahora, lleva viviendo en Qatar décadas. De toda la vida, vamos. Claro, bien. ¿Qué pasa? Que había que justificar de alguna manera que se estaba atacando a la cúpula y por eso se montó el teatrillo del bombardeo de Qatar. Dice, no, es que a Hamás le ayuda a Irán. Pero si Irán desde la crisis de Siria prácticamente no tiene ninguna posibilidad, ni siquiera física, de poder enviar material a la zona. Si una de las razones fundamentales de entregarle Siria al Yolani es evitar que Irán pudiera apoyar a Hezbollah y que pudiera apoyar a otros grupos de la zona. Grupos que todo el mundo dice que son terroristas internacionales y yo no les he visto poner ninguna bomba fuera de su país. En los años 80 sí, pero recientemente lo único que están haciendo es defender su territorio. Luego tienes a otros, como los de Hamás, que son unos salvajes. Pero son unos salvajes, insisto, en una operación que ha sido favorecida, que ha sido fomentada y que ha sido alentada desde las propias fuerzas israelíes. Yo no me canso de decirlo, pero es que es así. Es que, vamos a ver, la idea era, y de hecho lo hicieron, la idea era, dice, no, vamos a crear un movimiento que quite poder al Fatah. Ha sido así, siempre claro, así. Claro. Dice, ¿por qué? Porque Fatah son socialistas. Porque Fatah, no vamos a decir que reciben a todas las religiones con los brazos abiertos, pero digamos que tiene más diversidad en términos de tolerancia religiosa. Bueno, había cristianos, algunos de los dirigentes de Al-Fatah de toda la vida eran cristianos, o sea que es luego, así. ¿Esto a qué llevó? A una guerra civil, ¿no? ¿Claro? Guerra civil en Palestina. Porque lo que nos vendían como una guerra entre grupos terroristas era una guerra civil. Pero es que jamás lo llevan desde fuera, lo llevan los británicos desde fuera.
de la mano de los hermanos musulmanes. Entonces, cuando se está hablando de todo esto, hay que tener los datos en cuenta. Y ya verán cómo poco a poco muchos van a poner la venda antes de la herida. ¿Quién se ha adelantado? Los que se adelantan siempre, la Rand Corporation. El gran think tank que ya en 2019 decía, hay que irle metiendo el dedo en el ojo a Rusia a ver si responde y podemos montar una guerra en Ucrania. Una guerra total. Bueno, pues la Rand Corp ha publicado en sus redes sociales, ayer a las 9:10 de la noche, hora española, por si alguien quiere mirarlo, en X, un artículo de opinión donde ya nos dicen que la realidad ha demolido casi todas las promesas y que Israel mantiene tropas en la mayor parte de Gaza y que tiene que mantenerlas y que no hay un calendario firme para una retirada adicional. Y recuerda la cuestión más evidente aquí. La primera fase del acuerdo, la del intercambio de rehenes, es la única que está votada en el gobierno de Netanyahu. El gobierno de Netanyahu no ha dado sí al acuerdo de paz. Es que esto también se está contando mal. Allí lo que se votó fue, ponemos en marcha la primera fase, conseguimos traer a los rehenes, conseguimos hacernos la foto con los rehenes, que venga Donald también, que se haga aquí el chulo un poco delante de la comunidad internacional, que vuelva con la medalla puesta, que ya se pueda centrar en otras cosas. Y mientras tanto nosotros a lo nuestro, a seguir justificando la intervención militar en la zona. Pero ya tenemos a los rehenes, porque el mayor problema de Netanyahu de cara a la opinión pública era los rehenes, evidentemente. Que por cierto, están haciendo todo lo posible por vender la mercancía, pero hay gente que no se la compra. Fíjese, y eso sí que están afectados en primera línea, que ya no es que estemos hablando nosotros de fuera, que tenemos familias de rehenes que no compran esa mercancía. No, lógico, por otro lado, porque claro, es que estamos hablando de que al final han rescatado a 20 rehenes, es decir, cada rehén rescatado, que encima no lo ha rescatado el ejército de Israel. Eso quería preguntar, don César, usted que tiene datos, ¿a cuántos ha rescatado el ejército de Israel? 0 rehenes ha rescatado el ejército de Israel y lo que se sabe es que como mínimo ha matado a 3. Es decir, a 3 que salían de una casa, salían con los de la fiesta de la música electrónica. Que bueno, sobre sin eso también contar con los que hayan muerto bajo las bombas, que esos no podemos saberlo de momento al menos. Pero 3 que salían, que eran israelíes, salían con una bandera blanca, sin camisa, que se viera que no iban armados, y salían y los abatieron a tiros. Pidiendo ayuda en hebreo, los abatieron a tiros, lo que hace pensar que el ejército israelí, por lo menos algunos soldados, cuando veían a alguien moverse, lo mataban y punto, a sangre fría. En este caso se sabe al menos 3 rehenes a los que ha matado el ejército israelí a sangre fría. Los que hayan podido morir en los bombardeos ni sabemos. Y rescatar 0. El diario Haaretz, diario israelí, publicó, y luego tuvo un recorrido internacional, que Israel, el ejército de Israel, estaba ordenando a sus soldados en Gaza a disparar contra palestinos desarmados durante los repartos de ayuda humanitaria. Bueno, pues es que esto ya se ha visto. Claro, es que estamos en esas. Es que estamos en ese contexto. Es que la cantidad de crímenes de guerra que hay, por eso digo que en un contexto como el actual, aunque puedas ponerte la medalla porque logres una paz sui generis, que vengan los rehenes, que puedas tener una cierta celebración, además coincidiendo ayer con el día festivo en Israel. Yo todo esto lo entiendo. Pero automáticamente lo que tienes que ponerte serio, tienes que ponerte de luto y decir, oiga, esto ha sido una catástrofe, esto no se tiene que volver a repetir nunca más, por lo menos hacer el paripé. Pero es que nadie ha dicho que esto no se tenga que repetir nunca más. Es más, es que está saliendo el primer ministro de Netanyahu, no va a la firma y dice, oye, que yo aquí voy, como alguien me toque las narices, como alguien cruce la línea amarilla, voy a seguir disparando al personal. Y esto es lo que es absolutamente... Bueno, es que a mí se me acaban los calificativos. Ayer casi me rompí en el programa, pero es que a mí se me acaban los calificativos. Y miren que me gusta tomarme las cosas con cierto... En muchos casos incluso directamente con cierto cinismo. Pero madre mía, abran ustedes los ojos. Los banderitas, los que están en las redes sociales con las banderitas. Abran los ojos. ¿No se están dando cuenta de que se están convirtiendo ustedes en lo que siempre han denunciado que tenían enfrente? ¿No se están dando cuenta ustedes de que están promoviendo el asesinato masivo del personal por encima de cualquier tipo de proceso judicial? ¿No se están dando cuenta de que ustedes están demonizando a una persona simplemente por el sitio donde ha nacido o por el sitio donde está viviendo? Bueno, pues son lo que son.
Y no hace falta calificarlo más. Vamos con el muro antidrones, que esto también es muy bonito, don César. Muro antidrones. ¿Allí hay muro antidrones en Estados Unidos? He estado mirando. No. ¿Esto dónde se compra? Aquí lo que se pierden, porque no hay muro antidrones, claro que no está Calla Calas. Yo tengo cigüeñas, entonces aquí ha decidido el ayuntamiento del pueblo en el que vivo, ante la plaga de cigüeñas, que es una plaga, por las mañanas hacen además un ruido muy desagradable con el pico. Nunca hubiera pensado yo que este va a ser un problema de primer mundo, seguramente dirán muchos, ¿no? Esto y lo de los autónomos es lo que me ha quitado el sueño esta noche, y aquí lo que se dedican es a tirar petardos. Una empresa que contrata al ayuntamiento tiran petardos para que así se vayan las cigüeñas. Insisto, problemas del primer mundo. Esto antaño se solucionaba de otra forma, ¿verdad, don César? Sí. Esto antaño se hubiera solucionado rápidamente. Bueno, pues a lo mejor nos hace falta un muro anticigüeñas que sea similar al muro antidrones. Ayer cuando lo comenté, alguno en sus casas me consta que se revolvió y dijo, ¿qué es esto del muro antidrones? Vamos a ver. Calla Calas ayer lo anuncia, pero es una idea de von der Leyen. Esto es una idea de la propia Comisión Europea que dicen, vamos a ver, tenemos que construir un muro antidrones porque, claro, como están los drones rusos día sí, día también, cruzando el espacio aéreo europeo, lo cual no es cierto, bueno, vamos a dejarlo así, necesitamos un muro antidrones, evidentemente. Dice, oiga, pero nosotros no tenemos cazas, o sea, no tenemos sistemas de defensa aérea ya que puedan acabar con estos drones. Sí, hombre, Lorenzo, pero es que esto es muy caro. Es muy caro, o sea, lo que despega el caza, va, vuelve, a lo mejor ya el dron ni está, o a lo mejor el dron ha entrado en el espacio aéreo y luego se ha ido, o se ha caído. Y claro, el gasto en combustible, el piloto, no podemos mover un caza cada vez que pase un dron. Entonces necesitamos un muro antidrones, ¿no? Vamos a ver. ¿Hay algún país que tenga un muro antidrones? Nos dicen, sí, hay uno, Ucrania. Ucrania tiene un muro antidrones. Dice, bueno, pues si Ucrania tiene un muro antidrones, ¿cuál es el problema, no? O sea, si tiene un muro antidrones, pues que utilizamos el suyo, ¿no? Porque se supone que los rusos tendrán que pasar por ahí, ¿no? Digo yo, no, espacio aéreo ucraniano, hombre, se pueden ir al Báltico y tal, pero eso está lleno de elementos OTAN, ahí no hay ningún tipo de problemas, ¿no? Hay bases militares, está Dinamarca, está Finlandia. Hombre, si quieren pasar tendrán que intentar pasar por Ucrania, pero ahí hay un muro antidrones. Evidentemente el muro antidrones como tal no existe. Esto es un concepto que se han inventado porque entiendo que desde el punto de vista de marketing puede funcionar para justificar el gasto público y sobre todo entregarle el dinero a amiguetes. Había un reportaje del Mundo muy gracioso donde intentaba justificar todo esto. No voy a dar el nombre del periodista por caridad cristiana, básicamente, pero pueden ustedes leerlo. El muro antidrones de Ucrania, el modelo a seguir para Europa, es el titular, ¿no? Entonces, ahí nos explica que los cazadores de drones tienen dos cometidos. Uno, derribar pues los drones que puedan estar encima de grandes ciudades, etcétera, etcétera, y luego proteger objetivos determinados. Drones, por ejemplo, provocan en España, drones no rusos, evidentemente, sino españoles, que en algunos momentos incluso se pueda alterar el tema de las infraestructuras aéreas en los aeropuertos, etcétera, etcétera, porque siempre está el tonto ahí con el dron, ¿no? De esto hay mucho, pero evidentemente, bueno, pues puede suceder que un Estado lo utilice para intentar realizar cualquier tipo de ataque. Lo hacen los ucranianos, lo hacen los rusos contra Ucrania, Ucrania contra los rusos no ha atacado ningún país OTAN con un dron. Ucrania sí, Ucrania sí que ha atacado países OTAN con drones y con misiles, pero bueno, eso parece que da igual. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Colocar estos elementos, que en realidad es un sistema de defensa aéreo, en centrales de distribución eléctrica, en puertos como el de Odessa y en infraestructuras consideradas esenciales para que estén protegidas. Entonces, el relato es que este muro de drones no puede ser estático, porque la amenaza evidentemente no es estática. Entonces, nos decía el periodista del Mundo, si los rusos son capaces de embarcar lanzaderas de drones y lanzarlos desde el mar Báltico o el mar del Norte, ¿qué sentido tiene un muro de drones, por ejemplo, en la frontera de Estonia? Claro, evidentemente. Dice, pero claro, Europa tampoco puede permitirse que 20 drones, que 30 drones entren en el espacio aéreo polaco y tengan que despegar cazas de última generación de la OTAN para derribar solo a 3 de ellos. Hasta ahí podríamos llegar. Que tengan que despegar los cazas. Pero vamos a ver, señores, vamos a ver. ¿Los drones son una amenaza o no son una amenaza? Porque si son una amenaza, un caza no, que despeguen 10. ¿No? ¿Ves? Si son una amenaza, a lo mejor son como los drones esos que utiliza el ejército de Israel para pegarle fuego a las tiendas de campaña donde está un niño durmiendo en un campamento palestino. Que para eso no hace falta tener un muro antidrones. Con una escopeta de perdigones acabas con el dron. Sí, desde luego. Dicen, no, Lorenzo, es que esto va más allá. Es que no solo sirven para defenderse de los rusos.
el muro antidrones también sirve para frenar la inmigración y luchar contra el cambio climático. Digo, hombre, entonces claro que sí, hombre. ¿Cómo va a luchar contra el cambio climático, señora von der Leyen, el muro antidrones? ¿O es que lo que queréis es implantar un sistema de vigilancia aérea que no solo sirva para detectar y en su caso neutralizar amenazas externas, sino también para vigilar a las poblaciones internas, a las poblaciones interiores? Porque ha salido Ursula von der Leyen y ha anunciado que el muro antidrones en el que está trabajando el Ejecutivo Comunitario, es decir, que ya están en ello, va a cubrir todo el territorio de la Unión Europea. ¿Recuerdan ustedes cuando nos decían, tengan ustedes cuidado cuando vayan a comprar el periódico al kiosco? Porque a lo mejor pasa por ahí un ruso y le tira un ladrillo en la cabeza porque le esté esperando en el portal de su casa, porque Putin está llevando la guerra a las mismas puertas de su casa. Todo este tipo de mensajes, que son absolutamente infantiles, pueriles, aunque cuelen en muchas ocasiones, sirven para luego justificar que la implantación de este tipo de iniciativas tiene que ser total, totalitario, globalista. Y le siguen preguntando y dice, oiga, pero ¿y esto cómo va a dar respuesta también a los desastres naturales? ¿Cómo va a combatir el crimen organizado, que también lo ha dicho von der Leyen, o atajar la inmigración irregular? Dice, no, es que esto es un muro anti todo. Estamos a las puertas de una tecnocracia en Europa, en un sistema de vigilancia masiva, de la cual va a ser muy difícil escaparse. Siempre hay maneras de escaparse, pero va a ser muy difícil escaparse. Porque la mayor parte de la gente que viva sobre ese paraguas de vigilancia va a creer que no existe. Va a creer que está preparado para defendernos de los rusos, de los chinos, de los venezolanos, si me apura, de los extraterrestres. Dice, oiga, pero señora von der Leyen, ¿puede usted concretar? Dice, esto está diseñado para abordar un amplio espectro de retos, estoy citando textualmente. Dice, desde responder a desastres naturales hasta combatir el crimen organizado internacional, desde supervisar la migración utilizada como arma hasta controlar la flota fantasma rusa. Dice, vamos a ver, la migración utilizada como arma, ¿vamos a utilizar nosotros el muro antidrones contra Marruecos para defendernos de la migración utilizada como arma? Recordemos que la Unión Europea, la Comisión Europea, no considera que Marruecos esté utilizando la migración como arma. No lo considera. Ni siquiera como una posibilidad. Pero claro, eso supondría enfadarte con el amigo americano y entonces Trump te dice, oye, ¿qué estáis haciendo con el PIB? Y luego el tema de la flota fantasma rusa. Pero vamos a ver. Si Rusia quiere contratar, Rusia o cualquier otro país, quiere contratar buques, quiere comprar buques para llevar sus hidrocarburos y exportarlos a lo largo y ancho del planeta a quien quiera comprárselo, ¿dónde está el problema? Dice, no, es que hemos puesto un tope de precio de barril, porque claro, no puede ser que Rusia tenga ingresos de guerra. Bueno, ¿y Ucrania puede tener ingresos de guerra? Dice, ya, pero es que Rusia son los malos. Dice, vale, muy bien. Claro. Dice, Claro. bueno, entonces, claro, pero son los malos para Ucrania. Yo entiendo que para Ucrania sean los malos. Puedo entender también que para Estados Unidos sean los malos porque de alguna manera, bueno, pues están quitándole un mercado, le han quitado un mercado, sobre todo energético. Bien. Y además también puedo entenderlo por toda la historia, ¿no? La Guerra Fría, etcétera. Lo puedo entender. Para los británicos que sean los malos también, igual que los británicos para los rusos son los malos también. Pero ¿y el resto de Europa? ¿Por qué para nosotros son los malos? Es que todavía no hay nadie que me haya contestado esto. No hay nadie. Y por hacer esta reflexión, alguno dice, bueno, es que tú trabajas para Putin. Pues yo insisto, a mí no me llega el dinero de Putin. Yo no sé si alguien se lo está quedando. A lo mejor hay algún banco, la estación de correos o alguien que, por favor, si me lo tienen bloqueado, que me lo manden porque me va a venir muy bien para pagar el incremento de la cuota autónoma. Y entonces le preguntan a von der Leyen, bueno, pero ¿y esto puede usted concretar? Insistiendo, evidentemente. Dice, miren, aquí lo que tenemos son 9 áreas estratégicas que vamos a reforzar. Vamos a hacer coaliciones de países que van a liderar el trabajo en los diferentes ámbitos. Y esto requerirá un aumento significativo de la inversión a través de diferentes instrumentos. Es decir, que prepara coaliciones de países que liderarán el trabajo. ¿Para qué? Para saltarse la unanimidad. La necesidad de unanimidad. ¿Y quién va a decidir las 9 áreas estratégicas? Pues von der Leyen y sus secuaces. Naturalmente. Claro. Naturalmente. Claro. Oh.
Y el relato de ese muro de drones va en esta línea. Vamos a escuchar verdaderas barbaridades, verdaderos atentados contra la lógica, contra el espíritu crítico. Y hay gente que ya directamente se le ha caído la mandíbula al suelo y tiene unas tragaderas tremendas, como una boca de metro. Pero hay otros que no. Luego, la cuestión en Europa del Este ahora mismo se está calentando porque la OTAN quiere calentarla. Pero hombre, ¿quién lo puede dudar? ¿No? Pero vamos a ver, Pero ¿quién que lo puede salga el dudar? domingo el ministro de Defensa el domingo pasado británico y diga, estamos liderando una serie de operaciones aéreas junto con fuerzas estadounidenses en las fronteras rusas. Dice, oiga, pero ¿no es eso justo lo que está diciendo usted que no se puede hacer? ¿No es eso lo que le está diciendo al mundo? Oiga, que los rusos están haciendo operaciones. Ya bueno, pero es que los rusos están en guerra, ¿no? Los británicos y los estadounidenses también, con Rusia. En un movimiento que aspira a elevar la tensión de una forma muy similar a lo que se produjo en las Navidades del año 2021, cuando la Casa Blanca le dio una montaña de armamento a Zelensky y le dijo, venga, tira contra el Donbass, a ver si fuerzas a los rusos a salir de la cueva y entrar en una confrontación directa con el régimen de Kiev. El problema es que el régimen de Kiev llevaba preparándose para eso desde el año 2014. Y por eso al principio, cuando empezaron a aprobar sanciones, Rusia ni se despeinaba. No porque tuviera mucha capacidad de maniobra, sino porque llevaba muchos años preparándose. Esto es lo que no sabíamos, los que estábamos fuera, ¿no? Cuando decíamos, no, bueno, es difícil que Rusia pique. Bueno, no es que picara, es que dijo, pues ahora el paso lo voy a dar. Entonces, toda la polémica que se está generando con la violación del espacio aéreo por parte del ejército ruso elude que los drones británicos con sistemas de guiado norteamericanos están todos los días violando el espacio aéreo ruso y atacando objetivos todos los días, sobre todo energéticos. Hace 48 horas ha sido Crimea la que ha sufrido un ataque que se atribuye a Ucrania, pero que está siendo realizado con material e infraestructura británica. Las operaciones aéreas cuya asistencia acaba de admitir el ministro de Defensa del Reino Unido se han dirigido además desde el Ártico. Una vez más ese Ártico. Lo llevamos diciendo. No solo es el Báltico la zona de alta tensión, también el Ártico. Y en el Báltico, en su lecho marino, se siguen produciendo sabotajes sin que las autoridades europeas sean capaces de encontrar pruebas de la autoría rusa. Es más, están deteniendo a barcos de forma ilegal. ¿Quién ha prohibido a Rusia que exporte petróleo en buques petroleros? Es que me lo puede decir alguien, por favor. Tú puedes negarte a comprárselo. O puedes negarte a comprárselo a un determinado precio. Luego ya el vendedor te dirá, pues te lo vendo o no te lo vendo. Pero desde un punto de vista de derecho internacional, es que ¿qué tipo de amparo jurídico, legal, normativo hay? Hombre, si entran en tus áreas, en tus aguas, ¿no?, nacionales y tal, pues todavía puedes hacer un paripé. Fíjese, ¿recuerda usted aquel petrolero, el Eagle, que fue acusado de dañar 5 cables submarinos en el Báltico en el año 2024? Sí. Que decían, bueno, estos tiraron un ancla, era un poco también como de cuento, ¿no? Tiraron un ancla y la fueron arrastrando, ¿no?, por el fondo hasta que se cargaron los cables. Que terrorismo, no sé, de alto voltaje, nunca mejor dicho. Este caso ocupó todas las portadas de los grandes medios, diciendo, claro, guerra híbrida, como están ahora con el tema de los drones. Bueno, el buque estaba registrado en las Islas Cook. Esto en Rusia no está, ¿no? No. ¿Alguien también sería capaz de explicar en qué medida la Citi y todos los paraísos fiscales están ayudando a Rusia a saltarse una parte de las sanciones, o mejor dicho, a las aseguradoras occidentales a saltarse una parte de las sanciones, asegurando a los buques mercantes y petroleros rusos? Lo dejo en el aire también. Señor Keir Starmer, puede usted pensarlo esta tarde mientras toma el té y mientras reflexiona en el bofetón que le pegó ayer el amigo Donald. Los marinos que iban en ese barco eran de Georgia y de India. Pero dicen, no, este es un barco de la flota en la sombra de Rusia, porque claro, ellos en realidad pues la utilizan para transportar crudo, sorteando sanciones y además realizando sabotaje contra infraestructuras europeas. Ya que van, ¿no? Ya que van llenos de petróleo y tal, dice, tú tira el ancla, ¿no? Bien. Las autoridades finlandesas acusaban al Eagle de haber arrastrado el ancla durante más de 80 kilómetros, seccionando cables de energía, de telecomunicaciones entre Estonia y Finlandia. Yo les pediría a los estonios y a los finlandeses que si esto puede ser, es decir, si hay un petrolero que puede tirar un ancla y cargarse todos los cables de energía y telecomunicaciones entre ambos países, yo creo que tendrían que revisar un poco cómo tienen eso, ¿eh?
Esto como cuando yo se me calentó hace ya un mes el horno y miré detrás y lo tenía enchufado a una regleta y sin el cable de tierra. Estoy vivo de milagro. Pues que lo vayan a mirar también. Claro, la interrupción fue muy limitada. Las reparaciones ascendieron a 60 millones de euros. Funcionarios de Finlandia y de Estonia calificaron el episodio como un acto de sabotaje en el marco de la guerra híbrida. Y decíamos nosotros aquí, nadie ha conseguido presentar pruebas todavía. Esto es un relato de parte, vamos a ver qué sucede. Bueno, pues el tribunal finlandés ha decidido desestimar el caso. Dice, no, es que no nos corresponde a nosotros. Dice, ¿cómo que nos corresponde a vosotros? Pero no es el cable entre Estonia y Finlandia el que se ha destruido. Exactamente igual que en Nord Stream. Dicen, no, esto se lo vamos a dar a los alemanes, esto se lo vamos a dar a los daneses, esto se lo vamos a dar a los estonios. Esto no. ¿Por qué? Porque, evidentemente, descubres que el relato que has fabricado es completamente falso. La pregunta es, ¿lo sabían ya desde el principio? ¿O fue la OTAN o la inteligencia norteamericana quien les dijo esto como lo de Colin Powell, ¿no? Les dio el dossier, dijo, mira, tienen armas de destrucción masiva, pues esto igual, ¿no? Han sido los rusos. Hay una serie que recomiendo, se llama La Diplomática, no sé si la ha visto usted, don César, de una mujer que... No la he visto, no la he visto, no. Está muy bien porque es para prepararla a la candidatura a la vicepresidencia de Estados Unidos la mandan de embajada a Londres. Y es una mujer que ha estado en primera línea, sobre todo en Oriente Medio, y claro, llega allí con todo el politiqueo y tal. Y hay un momento en el que hay un ataque, sobre todo empieza así la serie, no estoy haciendo spoiler, que se atribuye a los rusos y finalmente resulta que los rusos, pues a lo mejor no estaba tan claro que fueran, ¿no? Y se ve muy bien la presión de que había que culpar a los rusos y trasladar el mensaje a la Unión Europea de que era Rusia, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto sucede. Francia, a principios de octubre, detuvo otro buque de la flota en la sombra. Este iba hacia India. Es decir, fíjense, los rusos cargan un buque, lo mandan a la India y lo detienen los franceses. Y arrestan al capitán, que era un chino. Muy bien. Dice, muy oiga, bien. ¿hay algún ruso aquí? Dice, no hay. ¿Pero por qué lo habéis arrestado? Es decir, no hay un marco jurídico que respalde este tipo de detenciones. Entonces, aquí lo que es evidente es que los líderes europeos sueñan con una respuesta rusa que justifique el gasto en armamento y que oculte pues, la profunda crisis económica que permanece oculta tras esas montañas de liquidez del Banco Central Europeo. Un modelo que, como en otros casos que he comentado, pues es muy frágil y que terminará por romperse tarde o temprano. A quien no se le va a romper, desde luego, la vida y su cuenta corriente sigue creciendo es a Boris Johnson. Ayer también lo avanzaba. Boris Johnson ha recibido ingentes cantidades de sobornos a lo largo de los años, incluida en su etapa de primer ministro. Hombre, cosa que yo creo que sabe muchísima gente, ¿eh? Era bastante conocido, se hablaba mucho de ello. Conocido, sí. Cuando se le manda a los infiernos mediáticos, vamos a decirlo así, de forma figurada, es por haber montado una fiesta durante el COVID, ¿verdad? Es como diciendo, mírale qué malo que estaba ahí de copas con sus amiguetes y tal, mientras que todos estábamos encerrados y con la mascarilla, ¿no? Pero en realidad lo grave no es eso. Ahora hemos sabido, hay una filtración que lo denominan ya las Boris Files, los archivos de Boris. Yo había tenido acceso a una parte de ellos, bueno, yo y mucha gente, porque han estado disponibles en internet, no sabíamos si eran reales o no, y ahora que han empezado a publicar los medios británicos nos hemos dado cuenta de que efectivamente esos archivos eran reales. Y ahí nos cuenta que un tipo llamado Christopher Harborn entregó 1 millón de libras a una empresa que Boris Johnson creó tras dimitir como primer ministro. Entonces, bien, muy bien. Ambos, muy bien. En septiembre de 2023, viajaron a Kiev para alejar cualquier negociación de paz cuando todavía se volvía a hablar de la posibilidad de negociar. Recordemos que es Boris Johnson quien le dice a Zelensky, después del acuerdo de paz alcanzado en Turquía, un mes después prácticamente de que empezara o de que entrara Rusia en la guerra civil ucraniana o de la intervención militar rusa o de la guerra de Ucrania, como quieran llamarlo, un mes después se llega a un acuerdo en Turquía, el gobierno de Zelensky o la delegación ucraniana dice que sí y entonces Boris Johnson dice que no, porque había que mantener la guerra. ¿Por qué había que mantener la guerra? Y porque había que seguir en ello. Christopher Harborn, este se llama Christopher Charles Sheriff Harborn, ¿de acuerdo? Es un empresario británico, es un inversor tecnológico, tiene base en Tailandia, no sé lo que hará este hombre por las noches, y tiene ciudadanía británica y tailandesa, que siempre pues está bien tener la ciudadanía tailandesa por lo que pueda pasar, ¿verdad? Este hombre es un hombre criado a los pechos de la poderosa consultora McKinsey. Bien, de la cual ya hemos hablado aquí también y que es otra de los grandes tótems o de los grandes instrumentos de la agenda globalista / atlantista. Este hombre se autodenomina nómada digital,
porque básicamente no está prácticamente nunca en el mismo sitio, y sus participaciones van desde las criptomonedas hasta el combustible para aviones, y sobre todo tiene participaciones en al menos 3 contratistas militares. Es el mayor accionista de un fabricante británico de armas cuyos robots y drones se suministran a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Es decir, que este señor le paga a Boris Johnson para que continúe la guerra de Ucrania. Para que continúe el negocio. Vale. Claro, ¿Cuántos más hay de esto, don César? ¡Bah! Innumerables. ¿Cuántos más hay? ¿Cuántos están cobrando a través de empresas? En el caso de Boris Johnson, fíjense, si debe ser esto común, que Boris Johnson ni siquiera se busca un testaferro. Boris Johnson crea una empresa y el otro le mete el millón en la empresa. Y luego viajan en septiembre del año 2023. Este Hartman ha financiado a muchos políticos, ha financiado el Brexit. Pero lo de la reunión es tremenda, porque fíjense cómo se hacen las cosas. Se meten en el avión. Iban Boris Johnson con su equipo y además Chris Hartman. Cuando los ucranianos piden la lista de los que van a bordo, pues para temas protocolarios, etcétera, etcétera, y también para prepararles la botellita de turno, que estas cosas se hacen así, esto es como cuando viajan los Rolling Stones, le dan la lista y aparece Christopher Hartman como asesor de la oficina de Boris Johnson. O sea, un tío que se ha comprado un puesto en la oficina de Boris Johnson. Se lo ha comprado. Entonces, a la sesión inaugural de la reunión de alto nivel, una vez que se hicieron las fotos, Zelensky y Johnson, y vimos esas fotos en prensa, luego se produjo una reunión de alto nivel en la que estuvo Hartman. O sea, ya no es que Boris Johnson defienda los intereses del contratista, es que el contratista directamente se sienta allí. Claro, ahora nos podremos explicar viajes que ha hecho Boris Johnson a ver a la delegación venezolana del gobierno de Maduro. Nos podremos imaginar también los viajes que ha hecho Boris Johnson cortejando a Mohammed bin Salman, príncipe heredero saudí, y que ya sabemos de su importancia, no solo para defender el sistema monetario del dólar, sino también en el proceso de la nueva Gaza, al mismo tiempo que le sigue guiñando el ojo a los chinos. Pasa algo, señores. ¿Cuántos políticos más están cobrando de contratistas militares? Igual que decíamos en su momento, ¿cuántos políticos están cobrando de farmacéuticas? Y supimos algunos que estaban al sueldo de las farmacéuticas. Bien, pues ¿cuántos de contratistas militares? ¿Cuántos hay? Y luego, para terminar, quería comentar también un elemento muy importante, que es también uno de esos casos donde ya, pues, como se dice en España, se pasa de castaño oscuro. Aquí sí que se traspasan líneas, pero no amarillas, sino rojas, a la hora de defender la propiedad de determinadas empresas y sobre todo el futuro de la inversión extranjera en Europa. El gobierno holandés ha decidido expropiar una empresa de chips china. Expropiarla directamente. ¿Ustedes recuerdan a Hugo Chávez cuando decía ¡exprópiese! ¿Recuerdan, no? Pues eso es lo que está haciendo ahora Holanda, con la autorización de la Unión Europea. Pero bueno, y toda la gente estará escandalizada porque Holanda hace esto, ¿no? Porque se comporta como Hugo Chávez, ¿no? Yo me imagino que habrá un escándalo ahora mismo. Los exiliados venezolanos estarán diciendo así empezamos en Venezuela y a lo que hemos llegado. María Corina Machado estará ahora mismo, vamos, echando las muelas por lo que han hecho, ¿no? Expropiación de una empresa. Pregunto yo. A ver, esta es una empresa que tiene sede en Holanda. Se llama Nexperia. Es una empresa con sede en Holanda que tiene 14.000 empleados en todo el mundo. Dice, oiga, ¿Holanda es un país puntero en semiconductores? Bueno, Holanda tiene una empresa que se llama ASML, que hace las fábricas, hace las máquinas, para fabricar chips avanzados. Y Estados Unidos, dijimos en su momento, le ha prohibido a ASML que haga negocios con China, y hay partes del acuerdo que se ha firmado con la Unión Europea y también partes del acuerdo que firmó en su momento, que estableció, aunque fuera de viva voz, la Casa Blanca con ASML y con el gobierno de Holanda, acuerdos que implican pues una cierta posición para evitar, ¿no?, que haya negocios conjuntos con empresas chinas. Bien. Pero es que lo que han hecho ha sido expropiarla directamente. Entonces, lo que han hecho ha sido coger el control del fabricante tecnológico, que pertenece a la compañía china Wintek Technology, que se especializan estos en la producción masiva de chips considerados vitales para muchas industrias, especialmente la automovilística, pero no solo. Entonces, el gobierno holandés literalmente roba una importante empresa china de semiconductores, al menos en las operaciones internacionales. ¿Están actuando en coordinación con Washington? Evidentemente.
Porque esto se produce al mismo tiempo que se anuncia la famosa regla del 50% de Trump. ¿Qué es esto del 50% de Trump? Lo que ha pedido, bueno, pedido no, lo que ha exigido Trump a la Unión Europea es, miren, cualquier restricción comercial que se imponga a una empresa extranjera también se aplica a todas las filiales si la matriz posee al menos el 50% de ellas. Esto que parece un trabalenguas de los hermanos Marx, al final lo que implica es que todas las filiales de empresas de la lista de entidades de Estados Unidos, de la lista de entidades, la lista negra, ¿no?, que en su momento elaboró Biden y que también ha mantenido Trump con las empresas chinas con las que no se puede hacer negocio, pues con sus filiales tampoco. Dicen, muy bien, pero ya no es que no se vaya a hacer negocio, es que la expropiamos. Entonces, han cogido al consejero delegado chino y lo han echado. Han puesto a un director no chino con derecho de voto decisivo y han expropiado las acciones de la compañía y la han puesto bajo gestión a través de un fideicomisario externo. ¿Cuál es el mensaje que le están lanzando al resto del planeta? ¿Venid a Europa o largaros de Europa? Además, esto lo han hecho con una ley que se llama la Ley de Disponibilidad de Bienes. Algunos a lo mejor lo siguen llamando mercado. Está muy bien eso de la disponibilidad de bienes. O sea, Hugo Chávez, es lo mismo. Expropiese, Claro. Es la disponibilidad de bienes. Pero claro, si la hace Hugo Chávez es vergonzoso y es un escándalo, pero si la hace un país de la OTAN es estupendo y es la salvación del mundo libre, y el que no lo quiera ver, que reviente. Juan Luis Guerra, uno de nuestros oyentes y que también es muy activo en las redes sociales, hablando de esta cuestión esta mañana, decía, mira, y es verdad, esta legislación, la Ley de Disponibilidad de Bienes, es una legislación de emergencia en tiempos de guerra, en teoría diseñada para asuntos como la obtención de alimento, el pan o combustible durante una invasión extranjera. Sí. ¿Está siendo invadida Holanda? Por Dice, China, no. ¿quién lo duda? Vamos, claro. Tú vas a Holanda ahora y todo lo ves amarillo, pero es que más, los tulipanes. En Hesperia, ¿a quién vende los chips? Pues a los clientes europeos. Y se lo está vendiendo sin ningún problema. Entonces, cualquier país de la órbita BRICS, cualquier país no occidental, cuando se plantea hacer una inversión en Europa de cualquier materia, pues dirán, oiga, ¿y si nos expropian? Y ya se encargan a los chinos de decirle, oye, no vayáis ahí, que mira, que te expropian. Y tendrán razón. Sí. Y tendrán razón. Dice, no, esto es para ser autónomos estratégicamente, robando a los que tienes. Mañana vas a expropiar Netflix. No, Netflix no. Google tampoco. Con Microsoft tampoco te metas. Con Meta no te vas a meter tampoco. Con Apple, ni de broma. Dice, no, vamos a expropiar empresas chinas. Oiga, y esta empresa está sujeta a legislación europea, ¿no? Opera bajo la jurisdicción de Países Bajos. ¿Está decidiendo Estados Unidos unilateralmente lo que puede hacer una empresa holandesa porque no le gusta la nacionalidad de los accionistas? Sí. Y cuando le prohibió a ASML hacer negocios en China, que ASML, uno de sus principales clientes era China, de hecho la compañía ha tenido problemas precisamente por eso, dijimos, este es el primer paso, cualquier día expropias la empresa. Bueno, pues ya lo tenemos. Claro, ya hemos llegado a ello. Ya hemos llegado a ello. Si se puede. Y esto liga, y con esto concluimos, esto liga con lo que decía Ursula von der Leyen con el muro antidrones, porque al final todo va dentro del mismo paquete. Si tú consideras una serie de áreas estratégicas y aludiendo al concepto de seguridad nacional justificas la expropiación de empresas extranjeras, dice, bueno, la decisión la está tomando la burocracia europea, ni siquiera la decisión la está tomando la élite norteamericana. Que yo entiendo que Estados Unidos quiera hacerlo, y entiendo que Estados Unidos juegue sus bazas, pero Europa no se puede dejar. China, ¿qué ha respondido? Pues que va a intentar defender la Organización Mundial del Comercio sus derechos e intereses legítimos absolutamente. Y el problema, insisto, no es que los chinos nos gusten más o nos gusten menos, es que los chinos llevan razón. Sí. Los chinos llevan razón. Bueno, pues veremos cómo va sucediendo todo esto. De momento, toda esa política de presión, iba a decir de chantaje, pero es que no hay ningún chantaje del ordeno y mando de Estados Unidos en Europa, le está saliendo muy bien. Acaban de salir datos. Gracias a la destrucción del gasoducto Nord Stream, las exportaciones estadounidenses de gas natural han alcanzado su máximo histórico, su récord histórico. Están creciendo un 20% respecto al año pasado, y miren que el año pasado ya crecieron. Ya en estos momentos es el mayor proveedor mundial de gas natural licuado. Y uno de los principales clientes de Europa, ahora mismo el gas a Europa, es licuado lo que viene, porque claro, si destruyen los gasoductos, lo que viene fundamentalmente es licuado y viene de Rusia y de Estados Unidos. Esto está evitando la crisis alemana, todo lo contrario, porque señores, la producción industrial alemana se ha hundido a niveles del año 2005, don César.
Bueno, pues es que 20 años a la basura. Cuando uno es malo, pasan estas cosas. El milagro alemán se ha ido a la basura. 20 años. Sí. Sí. El sector del automóvil está cayendo un 20%. Bueno, es pues inteligente. Es que es tremendo. Es que de verdad, el que no vea esto está completamente ciego. Es inteligente atacar a un país, a China, las empresas de un país, China, al cual tú te has ido y te has llevado el 50% de tu producción, como ha pasado con las automovilísticas alemanas, y has prácticamente puesto todos los huevos en esa cesta. ¿Por qué estás atacando a los chinos? Porque te lo están diciendo los americanos. Es que no hay otra razón. No hay otra. Pero eso deja muy mal a la Unión Europea, empezando por Alemania, porque a fin de cuentas la Unión Europea es un protectorado. Le han preguntado, muy triste, pero es así. Le han preguntado a la ministra de Economía alemana, oiga, ¿y qué van a hacer ustedes? Y dice, bueno, la verdad es que tenemos problemas, pero una parte significativa del crecimiento en los próximos años probablemente tenga que venir del elevado gasto público. Bueno, un par. Y bueno, pues sí, hemos hundido la industria del país, éramos la locomotora europea, se ha ido todo al garete, pero bueno, vamos a intentar endeudarnos hasta las cejas y a ver si gastando lo que no tenemos podemos seguir manteniendo la potencia económica. Bueno, pues si ese es el plan, señores, ya sabemos cómo acaba esto, ¿eh? En un despeñadero. Acaba en un despeñadero. Claro, por culpa de Rusia, por parte de China y por parte de todos los malos malísimos del mundo mundial. Bueno, pues nada. Si obedeciéramos a Estados Unidos y sacáramos algo, desde un punto de vista ético, pues podría haber discusión, ¿no? Pero sí, bueno, pero si te estás suicidando, claro. Efectivamente, es decir, si se sacara algo, bueno, es inmoral, en fin, es una cerdada, pero algún beneficio le sacas, ¿no? Pero es que aquí encima, pues eso es ser pilingui y además correr con los castos de la cama. Sí, evidentemente. Bueno, como a lo mejor van a intentar hacer con Emiratos Árabes Unidos en Gaza, ¿no? Cuando decía a Trump, dice, este es el que tiene dinero. Pues si esperan hacerle el lío a los emiratíes, también lo llevan clarinete, don César. Espero que el programa le haya gustado al personal. Cuando hablo del tema de Gaza, pues discúlpenme, pero yo solo tengo en la cabeza esas imágenes de destrucción. De igual manera que también tengo en la cabeza esas imágenes de los terroristas de Hamas el día 7 de octubre. Y cada vez que veo esos vídeos, sobre todo ahora que recientemente Israel pues ha desclasificado o ha filtrado algunos de esos vídeos de los momentos previos en el ataque de Hamas, yo me sigo preguntando por qué no dejaron al ejército israelí intervenir desde el principio y sobre todo para quién trabaja realmente los líderes de Hamas, que yo creo que esa cuestión la hemos ya resuelto en el gran reseteo en cesarvidal.tv, pero tenemos que seguir recordándolo para salir del maniqueísmo, para salir de la trinchera y para salir de la desinformación en la que estamos inmersos cada día más, don César. No cabe la menor duda. Vamos, esto es evidente. Voy a ver si me quito las cadenas, que hacer el vuelo entero con la cadena puesta. Además, me he puesto también una bola, como en los cómics antiguos. Sí, ya lo he visto y vamos, no es plan, ¿eh? No me había dado cuenta, pero me he venido con todo el disfraz de preso y al final... Bueno, pues nada, María Jesús Montero, seguiremos entregándote el pan y la sal. Sí, bueno, si fuera solo el pan y la sal, pero que es el pan, la sal, los zapatos, la educación de los niños, aunque yo me opongo, los abuelos. Yo me opongo. Mopongo no era un dirigente del África Austral. Yo estuve buscando a ver si era el nombre de algún país, de alguna república ahí de África, pero creo que no. Luego miré a ver si era un jugador de baloncesto de la NBA, de los Houston Rockets, pero tampoco. Mopongo. Madre mía. En fin. Bueno, algunos de los que iban en aquel tren, ¿verdad? Macron, Zelensky y Merz, sí que podrían decir eso, Mopongo. Porque más de uno se ponía así. Sí, en fin, vamos a ver cómo discurren las cosas y en cualquier caso aquí mañana, Dios mediante, al pie del cañón. Ahí estaremos. Un abrazo muy fuerte. Fuerte abrazo. Hasta ahora.